Bien, antes de comenzar con microprogramación en sí, les voy a dar algunos conceptos, un pequeño repaso de conceptos y por ahí algunas definiciones que después, cuando utilice la terminología ya en la parte de microprogramación, quiero que ustedes la manejen bien. Bueno, este es un sistema de computación. Fíjense que hay una división por niveles. El nivel más bajo es el hardware de computadora, ¿bien? En este hardware aparece la CPU, el microprocesador, la memoria RAM y los dispositivos de entrada-salida. Sobre este hardware nosotros instalamos un sistema operativo. Acá puse algunos ejemplos de sistema operativo: Windows, Linux, Android, ¿bien? La distribución de Linux que quieran utilizar. ¿Qué sería el sistema operativo? El sistema operativo tiene dos definiciones. El sistema operativo es, por un lado, una interfaz entre el hardware y el usuario. ¿Bien? Esa interfaz puede ser gráfica o en modo texto, modo consola. ¿Bien? Nosotros estamos acostumbrados a usar una interfaz gráfica. Iconos, mouse, doble clic para ejecutar una aplicación. Bien, casi no escribimos nada. Pero hay sistemas operativos que mantienen la interfaz en modo texto y en la cual hay que introducir comandos, ¿bien? Líneas de comandos. Es un poquito más engorroso, pero consume menos memoria, obviamente, porque no tiene interfaz gráfica. Bien. Otra definición de sistema operativo es un sistema operativo es un administrador de recursos, hardware. O sea que además de ser una interfaz entre el usuario y el hardware, es un administrador de recursos de hardware. O sea, administra CPU, RAM y dispositivos de entrada-salida. ¿Bien? Y una tercera definición es una interfaz de programación. El sistema operativo incorpora un conjunto de librerías que pueden ser utilizadas por los programadores. Esas librerías le permiten al programador acceder al hardware sin tener los detalles específicos de hardware. ¿Sí? Imagínense computadoras de diferentes fabricantes y un sistema operativo que está corriendo. Ustedes diseñan, por ejemplo, una aplicación Android, utilizan las funcionalidades de Android, del API de Android, de la interfaz de programación de Android, y se olvidan de los detalles de hardware del celular. ¿Sí? Eso está buenísimo, que el sistema operativo los independice de los detalles de hardware. Bien. Entonces, queda claro lo que es el sistema operativo: administrador de recursos de hardware, interfaz de programación, le brinda al programador un conjunto de librerías para acceder al hardware y una interfaz entre usuario y máquina. Esa interfaz puede ser en modo gráfico o en modo texto. Bien. Creo que llegó alguien, a ver. Bien, una vez que el programador compila el código, genera un programa. ¿Sí? Este programa es un ejecutable. Este ejecutable ya está compilado y queda en lenguaje máquina. Bien. Pongo algunos ejemplos: Chrome, Adobe, Word, etcétera, etcétera, etcétera. O cualquier programa que ustedes compilen y quede en ejecutable. Bien. Cuando el programa se ejecuta, es decir, cuando ustedes le dan doble clic al ejecutable o bien pone en línea de comandos el nombre del programa para ejecutarlo, se convierte en proceso. ¿Qué es un proceso? No es más que un programa en ejecución. Entonces, distingamos bien desde ahora la palabra programa y la palabra proceso. Un programa es un ejecutable, es un archivo que está listo para ser ejecutado. ¿Bien? Cuando se ejecuta, se convierte en proceso. ¿Quién convierte ese programa en proceso? El sistema operativo. ¿De acuerdo? El sistema operativo le asigna recursos, memoria RAM, si hace falta CPU o algún dispositivo de entrada-salida, y lo convierte en proceso. Si el sistema operativo no tiene recursos suficientes, le indica que no puede ejecutar ese programa. ¿Bien? Y no lo carga en el sistema. O sea, todos los programas que están cargados en memoria RAM
son los procesos activos. O sea, hay varios procesos en memoria RAM, comenzando por el sistema operativo y a partir de ahí todos los programas que hayamos ejecutado y se han convertido en procesos. Bien. Continuamos entonces con el repaso y términos que quiero que manejen a partir de ahora. Yo soy un usuario, por ejemplo, puedo ejecutar dos tareas, dos programas, programa 1 y programa 2 le puse acá. Esto puede ser un Chrome, esto puede ser un Adobe, o puede ser un reproductor de audio, por darles un ejemplo. ¿Sí? Estos programas se cargan en memoria RAM y se convierten en procesos. Estos procesos se ejecutan en el hardware utilizando la interfaz de programación del sistema operativo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ejecutan estos procesos? Veamos qué formas de ejecución hay. La primera y la más simple es secuencialmente. O sea, ingresa un proceso, finaliza, ingresa al otro proceso, finaliza y ingresa a otro proceso y así sucesivamente. ¿Sí? Eso se llama monoprogramación. Ustedes, chicos, antes la monoprogramación era lo único que existía. Ustedes ya nacieron con entornos multiprogramados. O sea, antes yo tenía que ejecutar un programa, esperar que finalice y ejecutar otro. Recuerdo cuando hice la tesis para computador universitario, hace unos años ya, tenía que escribir en WordPerfect, se llamaba la aplicación, me acuerdo, hasta ahora. Escribía, póngale el texto, y cuando quería incorporar un gráfico, tenía que terminar ese proceso, o sea, cerrar el WordPerfect, cargar el editor gráfico, armar el dibujo, grabar el dibujo en disco, cerrar el editor gráfico, volver a abrir el WordPerfect, cargar el dibujo en WordPerfect. ¿Se imaginan el trabajito que era, no? O sea, todo un problema. ¿Por qué? Porque no tenía multiprogramación. No podía ejecutar varios procesos a la vez, solamente uno. Bien, no tenía concurrencia. Después aparece la multiprogramación. Fíjense que la unidad de ejecución, esto que está acá como UE, o microprocesador, o core, lo que quieran, lo que tenga capacidad de ejecución en el dispositivo. Esta vez lo que hago es compartir la unidad de ejecución entre más de un proceso. Fíjense en el dibujito acá, en multiprogramación, se le va asignando por tiempos muy cortitos la CPU a cada uno de los procesos. Se va intercalando, digamos así. Bien, esto se llama multiprogramación o time sharing o procesador de tiempo compartido. Bien. Si bien no llega a ser paralelismo porque solamente tengo una unidad de ejecución que está ejecutando, pero sí hay una idea de concurrencia. ¿Por qué? Porque se están ejecutando concurrentemente. Para el usuario, ¿sí? El usuario cree que se está ejecutando en paralelo. Por eso en alguna bibliografía lo van a encontrar el término como pseudo-paralelismo. Es una idea de paralelismo para el usuario, pero a nivel hardware abajo sigo teniendo una unidad de ejecución y se ve en el gráfico, en ningún momento se ejecutan en paralelo. ¿Sí? Van alternando la CPU. Y en el tercer caso, el mejor de todos es tener más de una unidad de ejecución, que es lo que está pasando hoy en día con los procesadores multicore. Bien, tienen varias unidades de ejecución y estas unidades de ejecución pueden ejecutar los procesos por separado, con lo cual tengo lo que se denomina paralelismo o multiprocesamiento. Fíjense el dibujo, ambos ejecutan en paralelo, en la línea de tiempo. Bien, acá alternando y acá uno a uno, secuencialmente, en monoprogramación. Bien. Esas son las tres formas entonces de ejecutar los procesos. Repito, ¿cuál es la mejor forma de ejecutar los procesos? El multiprocesamiento, porque tengo paralelismo y obviamente mejora el rendimiento del equipo. Y el otro esquema de ejecución es lo que denominamos hilos o procesos livianos. Es decir, que tanto P1 como P2 pueden generar hilos de ejecución o subprocesos o procesos livianos, y estos procesos livianos se pueden ejecutar en los cores. Y en ese caso, fíjense lo que tengo. Tengo multiprocesamiento porque se están ejecutando en paralelo los hilos, y multiprogramación porque estoy compartiendo entre más de un hilo la unidad de ejecución. O sea, tengo estas dos cosas metidas en este dibujo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
No, profe. Bien, queda claro entonces, queda claro, me interesa que tengan el concepto de proceso, el concepto de sistema operativo y las formas de ejecutar estos procesos en el hardware, ¿no? Ya sea monoprogramación, multiprogramación o multiprocesamiento. Y no se confundan entre multiprogramación y paralelismo y multiprocesamiento. Para que haya multiprocesamiento, el software y el hardware tienen que soportarlo. El software tiene que soportar hilos y el hardware tiene que tener más de una unidad de ejecución. Por suerte, hoy en día, todos, yo diría ya no prácticamente todos, sino todos los procesadores tienen más de un core, más de una unidad de ejecución. ¿Bien? Vamos a ver cómo está interconectada una computadora básica. Los componentes principales, CPU, memoria RAM y dispositivos de entrada-salida se interconectan entre sí a través de lo que se denomina bus. Este bus no es más que un conjunto de líneas que llevan las señales. ¿Bien? Estas señales, ya van a ver más adelante, pueden ser señales de control, señales de datos o señales de direcciones. Ya vamos a ver enseguida eso. Por ahora, veamos los dispositivos de entrada-salida. Acá puse los más relevantes, esto ustedes lo pueden completar, ¿sí? De toda esta lista que ven acá, para mí el más importante de todos es el disco rígido, ¿sí? Sin el disco rígido, ya sea mecánico o de estado sólido, no pueden instalar el sistema operativo, o sea, la computadora prácticamente no se puede utilizar, ¿no? Clave entonces el disco rígido. Y en segundo lugar, hoy en día yo pondría la interfaz de red. Sin la interfaz de red, no podemos acceder a una red, no podemos acceder a internet, nada. Entonces, tener una computadora que no tenga esa funcionalidad, como que pierde un poquito de sentido. Y después, bueno, van apareciendo el video, el teclado, mouse, ratón, ¿sí? Audio, la interfaz USB, donde pueden conectar distintos dispositivos. Acá puse como ejemplo una impresora. Bien, entonces en este cuadro entran todos estos y bueno, se puede completar con algún otro que por ahí me había olvidado al armar la transparencia. Pero creo que acá están los más importantes, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer ahora, a partir de esta transparencia, voy a hacer un zoom y me voy a meter acá dentro de la CPU. Fíjense, la CPU, la memoria RAM, los dispositivos de entrada-salida interconectados por lo que vamos a llamar bus del sistema. FSB, File System Bus, ¿sí? Front System Bus, la traducción. Front System Bus. Bus del sistema para nosotros, ¿sí? Este bus del sistema puede tener 16 bits, 32 bits o 64 bits, dependiendo del fabricante. Por suerte, hoy en día casi todas las tarjetas madres son de 64 bits, ¿sí? Aunque en el trabajo práctico vamos a ver algunos mixes entre buses de 32 y 64 bits, o sea, algunas cosas raras les voy a poner, arquitecturas así raras para que se les compliquen un poco los ejercicios y ustedes tengan que pensar un poquito la solución. Bueno, en memoria RAM ya sabemos que cargamos el sistema operativo y los procesos, ¿de acuerdo? A medida que van llegando. Y veamos qué tiene adentro la CPU. La CPU tiene como componente principal la unidad de control. Esta unidad de control es un circuito, es el más importante de todos porque es el que coordina todo, es el cerebro de la CPU. Bien. Esta unidad de control, ¿qué capacidades tiene? Tiene una capacidad más importante que es la de decodificar las instrucciones y generar las señales de control para que toda la instrucción que está ejecutando, para que todos los componentes de la CPU ejecuten la instrucción. Se va mandándoles órdenes a los distintos componentes. Luego están los registros. Los registros son unidades de almacenamiento. Estos registros no más que están implementados con flip-flops. ¿Se acuerdan de los flip-flops que vimos en circuitos? Bueno, acá están. Implementamos registros y en estos registros yo puedo almacenar los datos que voy a procesar después. ¿Dónde? En la luz. Bien.
Acá se realizan las operaciones aritméticas y lógicas. Bien. La luz, fíjense, tiene dos entradas y una salida. Todos estos componentes, la unidad de control, los registros y la luz, están interconectados por lo que llamamos bus interno. Fíjense que está interconectado. No confundir el bus interno, que está adentro de la CPU, con el bus del sistema. Son dos cosas distintas y pueden tener diferente tamaño. Bien. Yo puedo tener, por ejemplo, un bus interno de 32 bits, un microprocesador de 32 bits y una placa madre de 64 bits, un bus externo de 64 bits, o al revés. Bien. Entonces tengan en cuenta, una cosa es el bus interno y otra cosa es el bus del sistema. Bien, continuemos. Sigo por el mismo dibujo, acá está la CPU, registros, ALU, unidad de control, memoria RAM, entrada, salida. Bueno, acá le puse también memoria ROM, que también se puede acceder desde la CPU, la memoria de solo lectura que viene en cada computadora, donde está alojado el BIOS de la computadora para el arranque. Fíjense que hice en este dibujo. Dividí el bus, vuelvo al anterior, el bus del sistema, lo dividí en 3 buses. Bus de control, bus de datos y bus de direcciones. ¿Bien? ¿Por qué esta división? Porque esta división me permite trabajar en forma independiente con cada uno de los tipos de señales que manejo. Supongamos que yo desde esta CPU quiero acceder a la memoria RAM para leer un dato de memoria RAM. ¿Qué tendría que hacer? Lo primero que tengo que hacer es identificar la dirección en la cual está almacenado el dato. Bien. Entonces pongo esa dirección en el bus de direcciones. Dirección o memoria RAM. Lo segundo que tengo que hacer es mandar una señal de control a la memoria RAM. ¿Por dónde mando esa señal de control? Por el bus de control. Esa señal de control debería ser un read. Debería decirle, léeme, realízame una operación de lectura. Estoy hablando en primera persona como si yo fuera la unidad de control. Bien. Cuando realiza la operación de lectura, ¿qué es realizar una operación de lectura? Es posicionarme en la dirección que le mandé por acá, en memoria RAM, leer el dato que está almacenado allá y trasladarlo ¿dónde? Al bus de datos. Y a través del bus de datos va a viajar hacia dónde? A la CPU. ¿De acuerdo? Entonces, si no tuviera esta división, sería muy complicado realizar operaciones de acceso a la memoria RAM o a los dispositivos de entrada-salida. Avancemos. Bien. Profe, una consultita. Sí. Cuando vuelve por el bus de datos, se guarda en el registro, ¿no? Se guarda en un registro, en una unidad de almacenamiento interna para ser procesada por la luz. Bien. Bien. El dato. Sí. Bien, gracias. No, de nada. Entonces, antes de pasar a transparencia, lo que hice acá es dividir el bus del sistema en bus de direcciones, datos y control. ¿De acuerdo? Acuérdense que también está el bus interno, no lo dibujé acá, pero existe el bus interno que interconecta los componentes internos. O sea que hasta ahora estamos viendo 4 tipos de buses. ¿Bien? Interno, direcciones, datos y control. Sigamos avanzando. Niveles de trabajo de un sistema de computación. Esta transparencia es muy importante. Presten atención, por favor. Ustedes están programando en este nivel, un lenguaje de alto nivel y tienen instrucciones de este tipo. For i igual 1, to n, bueno, dependiendo del lenguaje que estén usando, pero son instrucciones de alto nivel. No se meten nunca con detalles específicos del hardware, simplemente tienen detalles específicos del compilador que están usando, ¿sí? del código que maneja ese compilador. Cuando ustedes finalizan su programa, ¿qué hacen? Lo compilan, generan un ejecutable, se convierte entonces el código de ustedes en lenguaje de alto nivel, el lenguaje máquina, bien, y ese lenguaje máquina no es más que ceros y unos, lo que denominamos códigos de operación. Si ustedes editan con un editor de texto un ejecutable, van a ver que adentro hay ceros y uno o por ahí símbolos que ustedes no van a entender, bien. El compilador, o sea, cada instrucción de alto nivel
me genera n instrucciones de lenguaje máquina, el compilador. Bien. El compilador obviamente tiene que conocer los detalles específicos del hardware. ¿Por qué? Porque necesito saber qué juego de instrucciones de bajo nivel, qué códigos de operación soporta el hardware. Bien. No es tarea trivial ni nada fácil armar un compilador, es muy complicado, porque se tienen que meter con los detalles del hardware. ¿De acuerdo? Bien. Otro nivel de programación es el lenguaje ensamblador. En este lenguaje ensamblador tenemos instrucciones mucho más simples. Acá puse algunas, por ejemplo, que haga un AND entre un registro AX y un registro BX, o un ADD, sumar entre un registro BX y un registro CX. Acuérdense que estos registros están dentro de la CPU. Bien, puse como ejemplo, enseguida vamos a ir viendo qué registros hay, etc. Este lenguaje ensamblador tiene una relación de 1 a 1 con el lenguaje máquina. Es decir, yo no los voy a poner a programar a ustedes poniendo 1, 1, 0, 1, 1, o sea, con códigos binarios. No entenderían absolutamente nada. Para eso está el lenguaje ensamblador. Para que en lugar de estar metiéndose con los códigos binarios, puedan programar a bajo nivel, pero utilizando lo que se llaman mnemónicos, que son más entendibles por nosotros. Cuando uno ve un ADD acá, entiende que es una operación de suma entre registros, ¿de acuerdo? Después esto se ensambla y se genera también el código máquina. Algunos compiladores, vamos por este lado, pasan por una precompilación, generan lenguaje ensamblador y recién desde el lenguaje ensamblador se van al lenguaje máquina. Eso dependiendo del tipo de compilador que usemos. ¿Bien? Pero en definitiva lo que tienen que observar acá es la relación. Una instrucción de lenguaje de alto nivel son n instrucciones de lenguaje máquina, y una instrucción en lenguaje ensamblador es una instrucción en lenguaje máquina. Para que vean que el lenguaje ensamblador es bien simple, ¿sí? Obvio, se puede hacer todo lo que uno hace en un lenguaje de alto nivel, pero requiere mucho mayor esfuerzo de programación. ¿Bien? En el lenguaje máquina, una consideración. Este término ISA es el juego de instrucciones que soporta la arquitectura. No todas las arquitecturas soportan el mismo juego de instrucciones. Por ejemplo, un procesador Motorola no va a tener el mismo juego de instrucciones que un procesador Intel o un procesador AMD. ¿Sí? Van a ser incompatibles. Entonces, un compilador que compile para un juego de instrucciones de Intel, seguro no va a funcionar para un juego de instrucciones de Motorola. ¿Qué tendré que hacer si quiero portabilidad? Tendré que compilar en Intel, y después tendré que conseguir el mismo compilador que corre en Motorola y me compile para Motorola. ¿De acuerdo? Eso entonces en cuanto al juego de instrucciones de la arquitectura. ¿La ISA es un modelo Newman, profe? No, la ISA es el juego de instrucciones de la arquitectura. Instruction Set Architecture, sería así en inglés. Instrucción. ¿Sí? El ISA está documentado. El fabricante Intel fabrica su procesador y publica el juego de instrucciones que soporta y los códigos de operación de cada instrucción. Los que desarrollan compiladores tendrán que leer ese manual para desarrollar el compilador y generar el código en lenguaje máquina para ese juego de instrucciones. ¿Bien? Bien, una vez que hemos compilado y que tenemos ya el programita en lenguaje máquina, ya sea partiendo del lenguaje ensamblador o lenguaje de alto nivel, estas instrucciones son leídas y son llevadas a la CPU y procesadas por la unidad de control. ¿Sí? Y ya llegamos a lo que denominamos nivel de control. ¿Por qué se llama nivel de control? Porque vamos a controlar los distintos componentes de la CPU, ¿sí? Mediante señales de control o microinstrucciones o microoperaciones. Las señales de control van a ser cableadas y las microinstrucciones o microoperaciones van a tener un microcódigo, ¿sí? Como nosotros no tenemos dónde probar las señales de control cableadas, sería muy dificultoso además, lo que vamos a utilizar son microinstrucciones. Cada señal de control que manejemos la vamos a representar en una microinstrucción y la vamos a usar para controlar los componentes de una CPU. ¿Sí? Eso vamos a ir viendo en las otras transparencias. Una vez que decodifica la instrucción, la unidad de control, fíjense que esto no es más que un código, ese código se decodifica,
seguramente tiene implementado un decodificador, se acuerdan que ustedes armaron ese circuito, y en función de la decodificación se generan las distintas señales de control o microinstrucciones. ¿A dónde van a parar esas señales de control o microinstrucciones? A los circuitos digitales, ¿sí? Y llegamos al nivel de lógica digital, donde en el nivel de lógica digital aparecen los registros, la LU y otros. Hablo de estos porque ustedes implementaron registros, implementaron la LU. Ya saben cómo se arma una LU, ya saben cómo se arma un registro. En esa LU van a encontrar seguramente decodificadores, multiplexores, sumadores, sumadores completos, compuertas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Acuérdense también que los registros eran circuitos secuenciales y este tipo de circuitos eran combinacionales. Tengan presente eso también. O sea que donde estuvimos parados en el trabajo práctico 1 es acá, en circuitos digitales. Y vimos toda la circuitería digital. ¿Y dónde nos vamos a posicionar ahora? En control, en el nivel de control. Y vamos a ver microinstrucciones, microprogramas para controlar los distintos componentes de una CPU. ¿Preguntas? Les voy aceptando a alguien que llegó. Bien. ¿Queda clara esta transparencia? Creo que acá les muestro todo el panorama, ¿bien?, de la relación entre los distintos niveles. Acá, obviamente, por una cuestión de simplificar la transparencia, evité un nivel importantísimo. ¿Qué me estaría faltando acá? Antes del nivel de ejecución, el componente de software, ¿no?, que es el sistema operativo. Está buena que les haga esta aclaración porque aquí parecería que no existiera el sistema operativo. Sin el sistema operativo, esto no funcionaría. Bien. Acá, a este nivel, a esta altura, tendría que estar el sistema operativo. Bien, veamos cómo se organiza un proceso en memoria. Ya les había dicho que un proceso es un programa en ejecución. Supongamos que este proceso tiene una instrucción, esta instrucción, move a xnum. Este move es una instrucción de transferencia, o sea, transfiera el valor de una variable num al registro ax. Bien. Cuando esto se compila, elegí una instrucción assembler para simplificar. Recordemos que la instrucción assembler tiene una relación de 1 a 1 con el código máquina, o sea que es mucho más simple manipularlo. ¿Sí? Se compila, se genera esto, una secuencia de ceros y unos que está acá abajo, bien, donde se introduce el código de operación y la dirección del num, la dirección del operando. El código de operación es una secuencia de ceros y unos que va a ser interpretada por la unidad de control, y una vez que la interprete, la unidad de control se va a dar cuenta de ¿qué? De que tiene que hacer una operación de transferencia sobre el registro AX. Recuerden que todos estos códigos que ven acá, que acá puse uno, yo lo cargué aleatoriamente, ¿no? Pero si se ve la documentación del microprocesador, seguro, hay una secuencia de ceros y unos que está asociada a la instrucción move y al registro X. Bien. Y al lado, como sabemos que el otro operando es una variable, tengo que poner la dirección de esa variable. No el valor de la variable, cuidado, la dirección. ¿Por qué? Porque esa variable puede ir cambiando. Bien. Y por otro tema importante, porque el código, chicos, tiene que estar separado de los datos. Ese es otro principio importante de la programación a bajo nivel. Código, datos van por separado. Entonces, fíjense qué está pasando. Acá tengo la parte baja de memoria y acá tengo la parte alta de memoria, como que estuviera invertida. Es para entenderla para entender más fácil nada más. ¿Bien? Fíjense que acá tengo el código de operación. ¿Por qué puse dos códigos de operación? Porque este es un código de operación que tiene 16 bits. O sea, va a tener una parte baja de 8 bits y una parte baja de 8 bits. Y la memoria RAM tiene celdas de 8 bits. ¿Sí? Cuando uno ingresa a la memoria RAM, cuenta en bytes. Yo tengo 4 gigabytes de RAM. Bien, entonces nos es fácil direccionar la memoria pensando en bytes. ¿Cuántos bits son un byte?
8 bits. ¿Bien? Por lo tanto, este código de operación que tiene 16 va a tener 1 byte y 2 bytes. 1 byte con la parte baja y 1 byte con la parte alta. Y la dirección lo mismo. Va a tener 1 byte para la dirección parte baja y 1 byte para la dirección parte alta. Fíjense que acá puse la dirección de la variable. ¿Dónde está la variable? En la sección de datos. Con esta dirección yo puedo ir y buscar el dato. ¿Bien? Es importante entonces que entiendan este mecanismo. ¿Por qué? Porque sin este mecanismo yo no podría separar código de datos. Porque si no tuviera acá la dirección de num, directamente tendría num acá. Estaría mezclando código y datos. ¿Bien? ¿Queda claro esta división? ¿Por qué dice la división? Porque estoy trabajando con 16 bits. Si tuviera un procesador, me estoy imaginando un procesador simple de 16 bits. Si tuviera un procesador de 32 bits, ¿cuántos bytes necesitaría el código de operación? 4. Si tuviera un microprocesador de 64 bits, ¿cuántos bytes ocuparía el código de operación? 64 dividido 8, 8. 8 bytes para el código de operación. ¿Bien? Y si me hubiera complicado un montón el dibujo, tendría que tener 8 bytes para el código de operación, 8 bytes para la dirección y 8 bytes para el número. Ya no me entraba en la transparencia. O sea, por eso simplifiqué y puse 16 bits para el código de operación y 16 bits para la dirección. ¿Queda claro este esquema, chicos, de separación código-datos? Es fundamental que lo entiendan porque más adelante, cuando empiece a hacer los microprogramas, tienen que tener claro el concepto de que se separa, de que primero busco la dirección y una vez obteniendo la dirección, recién puedo ir a buscar el valor de la variable, el contenido de la variable. Avancemos. ¿Cómo es el ciclo de instrucción? Recuerden que la unidad de control va a ir ejecutando instrucciones, una a una. El proceso está almacenado en memoria, ¿sí? Se posiciona un puntero en la instrucción que le toca ejecutar y se va ejecutando uno a uno. Finaliza esa ejecución y sigue con la siguiente. Así hasta finalizar el programa. Bien, paso a paso. Entonces, lo primero que hay que hacer, acá hablo en primera persona, ¿sí? Como si yo fuera la unidad de control. Voy a buscar la instrucción de la memoria. O sea, tengo que salir de la CPU. La unidad de control, recuerden que está dentro de la CPU. Bien. Voy a buscar la instrucción de la memoria. ¿Qué tengo que hacer? Vuelvo un segundito a mostrarles el gráfico. Acá. ¿Sí? ¿Cómo busco la instrucción de la memoria? Simple. Pongo la dirección de la instrucción acá. Genero una señal de control indicando que hago una operación de lectura, me lee la instrucción de acá y me la posiciona en el bus de datos y me la envía a la CPU. Bien, ese sería entonces, vuelvo acá, la búsqueda de la instrucción de memoria. Sería el primer paso de un ciclo de instrucción. El segundo paso, la decodificación de la instrucción. ¿Quién la realiza? La unidad de control. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Acá en este dibujo lo pusimos. La instrucción del lenguaje máquina le llegaba a la unidad de control. ¿Se decodifica entonces? Bien, una vez que decodifica, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que sea una operación que se tenga que realizar solamente sobre registros, con lo cual no necesita acceder a memoria. Pero si tiene que ejecutar una instrucción con acceso a memoria, como esta, por ejemplo, donde tengo el operando en memoria, sí o sí tiene que buscar el operando en memoria. Entonces realiza otro ciclo de lectura para buscar el operando. Bien. Vuelvo a este dibujo porque quiero mostrarles un detalle importante. En este caso puntual, supongamos que tengo este operando. Primero iría a buscar la instrucción de memoria, o sea, el código de operación, lo llevo, lo decodifico, ¿bien? Y ahí me doy cuenta que necesito traer una variable, un operando en memoria. Pero ese operando en memoria me demanda dos ciclos de memoria. ¿Por qué? Porque primero tengo que ir a buscar ¿qué cosa? La dirección, que también está en memoria, y recién ir a buscar el operando, el valor. Esto se llama direccionamiento indirecto. Entonces, primero tengo que ir a buscar la dirección, o el puntero, si quieren, y una vez que tengo esa dirección, volver a ir a memoria a traer esta vez el valor.
¿De acuerdo? Por lo tanto, esta instrucción va a necesitar 3 ciclos de lectura de RAM. Primero leer el código de operación, después traer la dirección y después traer el número. ¿Sí? Una vez que ya tengo el número, num, siguiendo la instrucción anterior de ejemplo, ejecuto la instrucción, en este caso una instrucción de transferencia, o sea, transfiero el valor de num al registro AX y almaceno los resultados. Bien, todos estos pasos, 5 pasos, sí, forman lo que se llama ciclo de instrucción. Bien, ya van a ir viendo, después cuando ya empezamos a hacer los microprogramas, que yo voy a ir identificando con colores cada uno de los pasos de este ciclo de instrucción. Pero quiero que los tengan siempre presentes, ¿sí? Es más, ahora mismo se los voy a pasar al grupo de WhatsApp para... Bien, ahí lo pasé para que lo tengan siempre presente. De eso no se olviden nunca. Esos son los pasos que tienen que ejecutar en un microprograma y en toda instrucción que llega a la CPU. Bien. De instrucción, chicos, no estoy hablando de un for igual 1 to n, no estoy hablando de alto nivel, no estoy hablando de un move a x, bx, de hacia inverso, no estoy hablando de instrucciones que son 1, 1, 0, 1, 1 en lenguaje máquina. Bien. Ya les expliqué en una transparencia anterior de dónde sale el lenguaje máquina, de un compilador o de un lenguaje ensamblador. Bien, y acá esta transparencia después la voy a subir, lo que acabo de explicarles, se los explico paso a paso. Fetch o búsqueda, decodificación, búsqueda del operando, ejecución y almacenamiento del resultado, ¿sí? Gráficamente. Una vez que finaliza el ciclo de esa instrucción, que la instrucción número X, no sé en qué número Y, no sé qué número de instrucción estaríamos, se pasa a la siguiente instrucción. Se incrementa un puntero que la CPU va llevando, que se llama puntero de instrucciones, y se pasa a la siguiente instrucción. Y así sucesivamente hasta llegar a la finalización. ¿Bien? En eso hay que tener cuidados, les voy adelantando, con las instrucciones de salto. Que uno va a ejecutar, la CPU va ejecutando en secuencia hasta que encuentra una instrucción de salto. Cuando encuentra una ejecución de salto, se rompe la secuencia y se salta a otra dirección del programa para seguir la ejecución. ¿Bien? Bien, acá tenemos una CPU básica, implementada, que es la que vamos a usar para los microprogramas. Vamos viendo, esta CPU se comunica con el exterior, con memoria RAM, utilizando 3 buses: bus de control, bus de datos y bus de direcciones. ¿Se acuerdan? Ya les había mostrado en el gráfico principal todo esto. Bien. Veamos. Tiene un registro que se llama RDM, registro de direcciones de memoria, para poner las direcciones. O sea, cualquier dirección que yo quiera poner para direccionar memoria RAM, la voy a almacenar en RDM. Bien. Cualquier dato que quiera escribir o bien que lea de memoria, va a ir a parar al que se llama RBM, registro buffer de memoria. Bien. El bus de control son las señales de control que yo le voy a enviar a memoria RAM para decirle que me haga una operación de lectura o una operación de escritura, dependiendo de lo que necesite hacer. Si necesito leer el dato, haré una operación de lectura, y si necesito escribir, haré una operación de escritura. Entonces, estos registros son importantes. El RBM y el RDM porque interactúan con los buses de forma directa. Bien. Otro registro importante es el registro puntero de instrucciones, RPI. Hace un momentito les dije que para tener secuenciado el programa, yo necesitaba sí o sí un puntero, ir llevando un puntero y ese puntero irlo actualizando cada vez que finalice el ciclo de instrucción y pase a la siguiente instrucción. Bueno, ese puntero en esta CPU ejemplo se llama RPI, registro puntero de instrucciones. Bien. Les había dicho que la unidad de control, una vez que terminaba el ciclo de búsqueda de la instrucción, la lectura de la instrucción, la decodificaba la unidad de control. Pero para que la pueda decodificar, primero tengo que almacenarla, ¿dónde? En el registro de instrucciones. Bien.
se decodifica la unidad de control y fíjense que la unidad de control tiene a través del bus interno conexión con todos los componentes para manejar esta CPU. Bien. Después tenemos registros de propósito general, AX, BX, CX y DX, donde vamos a almacenar, o la CPU, la unidad de control, va a almacenar datos que necesite para operar. Bien. A medida que avancemos con los microprogramas, ustedes vamos a ir viendo juntos algunos microprogramas ejemplos y van a ir viendo paso a paso cómo se ejecuta una instrucción dentro de esta CPU. Y acá está finalmente la LU. Fíjense que esta LU, en el caso concreto de esta arquitectura, utiliza un solo registro como dato de entrada. Ese registro es I. Entonces, si yo quiero operar con dos operandos, operaré con I y con lo que está almacenado en el bus. Con eso me ahorro instrucciones o señales de control, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tendría que almacenar el dato en otro registro que estaría ubicado acá y recién operar. En cambio acá solo almaceno un operando acá y el otro operando lo tomo directamente del bus y opero. El resultado va a parar a un registro Z, desde donde se puede llevar al bus interno y enviarlo nuevamente a memoria RAM. Bien. Este registro X es para condiciones especiales. Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando sumábamos dos números se producía un acarreo? Bien. Ese acarreo podía ser 0 o 1. Bueno, acá hay un bit de condición, que es el bit carry, C, que indica si hubo un acarreo o no. Este 0 indica si hubo una operación nula o no, y este N una operación negativa, y este P una operación positiva. Cualquier condición de la operación aritmética lógica que no pueda expresarse en el resultado, se expresa acá, en un bit de condición. ¿Bien? Y ese bit de condición está almacenado dentro de un registro X. Bueno, acá está en detalle. Esto ya mismo se los paso para que lo tengan también para desarrollar los microprogramas que vamos a ir desarrollando. Entonces, lo que le estoy pasando en este momento es la arquitectura básica que vamos a utilizar para microprogramar, ¿sí? Yo había pasado algo, ¿dónde lo pasé ya? Pero... perdón, estoy perdido con SKS. Bien, ahora sí, me había equivocado de destinatario en el WhatsApp. Pero ahora sí, ¿sí? Entonces les mandé el ciclo de instrucción completo y les mandé la arquitectura básica que vamos a utilizar para los microprogramas. Esto que está acá les voy a ir explicando a medida que aparezca necesidad, ¿sí? Por ahora lo dejamos pendiente. Son también registros, pero tienen un uso especial, diferente al uso que le damos a estos que son de propósito general. Por ahora vamos a trabajar solamente con estos registros. Bien, en ejercicios más complejos vamos a ir por estos. Preguntas sobre la arquitectura. ¿Se entendió más o menos? Este es como hacer un zoom sobre un microprocesador, ¿sí? Y es una arquitectura súper básica, chicos. Imagínense lo que puede llegar a ser una arquitectura a nivel gráfico de un Intel Core i7, ¿sí? No le entenderíamos nada, pero como lo que queremos en esta materia es que ustedes aprendan cómo funciona una unidad de control, una CPU básica, a nivel control viene bien utilizar una arquitectura simple, ¿sí? Y no marearlos de entrada con detalles de diseño de un procesador avanzado. Esta arquitectura básica es de 16 bits. Tanto buses como registros y la LU, todos funcionan a 16 bits. El bus interno, los registros, todo tiene tamaño 16 bits. También el bus de direcciones, el bus de datos, el bus de control, 16 bits. Bien, esto para que no se maree, porque cuando los tamaños de buses son diferentes, comienzan los líos de microprogramación. Veamos un ejemplo de transferencia entre registros. Ese es el ejemplo más simple de todos. La instrucción move a bx a lo que tiene AX. Bien. Transfiero contenido.
cómo se realiza en la CPU básica. Esto que ven acá son las señales de control o microinstrucciones para nosotros. ¿Sí? Yo lo que tendría que hacer para que esto funcione es hacer un AX-OUT, o sea, sacar el contenido de AX al bus, ¿de acuerdo? Mandar esa señal y decirle a BX, a esta compuerta, que se habilite para que ingrese a BX y hacer un BX-IN. O sea, AX-OUT, BX-IN, ¿sí? Me permitiría hacer la transferencia. ¿Por qué? Porque con AX-OUT saco el contenido de AX al bus y con BX-IN, ¿sí?, habilito la entrada del contenido del bus a BX. Y esto tiene que realizarse en el mismo ciclo de clock, porque si lo hago en diferentes ciclos se puede perder el contenido del bus. O sea que AX-OUT, BX-IN en el mismo ciclo y para nosotros en la misma línea del programa. ¿Bien? Bien simple entonces. Esto que ven acá, chicos, es una señal de control que se envía a esta compuerta para habilitar la salida de X. Y esto que ven acá es una señal de control que se le envía a esta compuerta para habilitar la entrada BX. Bien. Nosotros vamos a representar esas señales de control con microinstrucciones, que sería esta, microoperaciones, que me representan justamente lo que acabo de explicarles. ¿Y por qué vamos a implementar esto con un pseudocódigo? Porque es mucho más simple que implementar algo con señales. Intentar implementar una señal en un dibujo va a ser mucho más complicado que armar este tipo de microprogramas. ¿Bien? Si están en la misma línea, las microoperaciones se ejecutan en el mismo ciclo de clock, que era lo que les decía hace un momento. Si no, se puede perder el contenido del bus. Bien, veamos una operación de transferencia, como sería acá. Bien, acá, a ver, no me quiero meter todavía con esto. Vamos a parar acá y esto lo voy a borrar para la próxima clase. Lo que vamos a hacer ahora, no me quiero seguir adelantando con la explicación, lo que vamos a hacer ahora es nuestro primer microprograma, ¿de acuerdo? Yo ya les pasé el panel de microprogramación, lo tienen ustedes en el WhatsApp, por favor descárguenlo, yo lo voy a abrir acá. Bien, ¿se visualiza bien? ¿Alguien me confirma si ven todo el dibujo? Sí, profe, sí se ve. Buenísimo. Bien, fíjense, del lado izquierdo tengo la arquitectura, acá al medio tengo el panel para ir escribiendo las microoperaciones que vamos a ir ejecutando, y acá el mapa de memoria RAM para mostrarles cómo queda la distribución de memoria RAM. Y lo primero que vamos a hacer es una operación simple de transferencia entre registros. Move a X lo que tiene BX. Transfiera a X el contenido de BX. A X lo que tiene BX. ¿Bien? Bien, bien, son las 11:07. Les voy a dar tiempo para que ustedes descarguen unos 5 minutos, para que descarguen y preparen el panel de microprogramación y estén listos para ir ejecutando paso a paso nuestro primer microprograma. Acuérdense que este microprograma va a tener 5 etapas. Búsqueda de instrucción, decodificación, búsqueda del operando, ejecución y almacenamiento del resultado. ¿De acuerdo? Bueno, descansamos entonces 5 minutitos. Mientras tanto, ustedes preparan todo y arrancamos con nuestro primer microprograma. Vamos a parar el video y luego grabar. Hágame acordar.
Bien, chicos, ya volvimos, estamos grabando nuevamente y ahora vamos a comenzar a armar nuestro primer microprograma, ¿sí? Recuerden que el microprograma es el que va a controlar todos los componentes de la CPU para ejecutar una instrucción. En este caso es una instrucción bien simple de transferencia entre registros, ¿sí? AX y BX. Bien. Deme un segundito, por favor. Voy a pedir un silencio calado. Bueno, ahora sí, mil disculpas. Pedí que guarden un poquito de silencio. Bien, continuamos entonces. Empezamos con lo inicial, que es armar el mapa de memoria. ¿Cómo vamos a armar el mapa de memoria? En función de los operandos que tengamos acá. Como acá no tenemos operandos en memoria, el mapa de memoria solo tendría que tener el código de operación de la instrucción. Obviamente el código de operación va a tener parte baja y parte alta. ¿Por qué va a tener parte baja y parte alta? Porque tengo buses de 16 bits en esta arquitectura. Bien, recuerden que cada celda de memoria es un byte. Un byte son 2 bytes. Los 16 bits es el código de operación. Bien, y fíjense a ese código de operación qué componente de la CPU le está apuntando: el registro puntero de instrucciones, el RPI. Bien, no tenemos variable, por lo tanto no va a aparecer dirección de num en ningún lado, ni num, porque los operandos ambos están dentro de la CPU, AX y BX. Bien. Comencemos entonces ya con el microprograma. Lo primero que hay que hacer, les había dicho, es ir a buscar el operando que está en memoria. Para eso, bueno, fíjense que acá puse estas instrucciones para copiar y pegar, que simplemente para no tener que escribir mucho. Bien. En el primer ciclo de instrucción, entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar el contenido del RPI al bus, RPI out. ¿Bien? ¿Qué tiene RPI? RPI tiene una dirección. ¿Dónde voy a llevar esa dirección? Al RDM. Y el RDM está conectado directamente con el bus de dirección. Entonces acá vamos a poner... Uy, creo que al final fue peor la idea de copiar y pegar. Vamos. Bien. RPI out, RDM in. O sea, hice una transferencia de RPI y puse ese contenido en el RDM. ¿Por qué en el RDM? Porque este RDM está conectado con el bus de direcciones y puedo direccionar memoria RAM. Bien. Inmediatamente después le voy a mandar por el bus de control una señal a la memoria RAM diciéndole que me haga una operación de lectura. Y vamos a esperar finalizando la operación de lectura. Vuelvo a repetir paso a paso. Armé el mapa de memoria RAM. Sabemos que el RPI le está apuntando al código de operación que toca ejecutar. Entonces hago RPI out y RDM in. ¿Sí? Y hago la operación de lectura, read y write. ¿Qué va a pasar cuando finalice este primer ciclo? ¿Dónde va a quedar el contenido del código de operación? En el registro buffer de memoria. ¿Esto está claro, chicos? ¿Está claro el primer ciclo? ¿Tienen alguna duda? Puedo explicar de nuevo. Es importante que entiendan lo que está pasando acá. Yo estoy explicándoles paso a paso, señal por señal, cómo va a ser la operación de
lectura de la instrucción, el ciclo de fetch, de búsqueda. Bien, si no me preguntas, yo continúo. Ya tengo entonces en el RBM, ¿qué cosa? El código de operación. Entonces acá lo voy a poner como comentario. RBM tiene el código de operación. Bueno, continuemos. Del RBM lo tengo que llevar ¿a dónde? Es un código de operación, por lo tanto tengo que llevarlo al registro de instrucciones. Profe, disculpe, Sí. Sí. los chicos están consultando por el chat. Dice si puede repetir la primera instrucción. Ah, gracias, gracias. Gracias por avisar. Bueno, repetimos nuevamente. Bien, sabemos que lo que se va ejecutando es un programa, un conjunto de instrucciones que son ceros y unos, y nosotros tenemos representado una instrucción acá de ese conjunto de instrucciones por este move a xbx. Bien, eso obviamente va a ser, chicos, recuerden, un código de operación de 16 bits, ceros y unos, que van a estar almacenados en memoria de la siguiente manera: código de operación parte baja y código de operación parte alta. ¿Por qué ese código va a tener dos partes? Porque es de 16 bits y en la memoria tengo unidades de 8 bits. Entonces tengo que dividir, no me queda otra. Bien. Sabemos también que la CPU tiene un puntero de instrucciones que apunta a la instrucción que toca ejecutarse. Acá un detallito importante como para clarificar un poco. Cuando el sistema operativo, cuando el sistema operativo carga un programa en memoria y lo convierte en un proceso, ¿sí?, le transfiere el control, lo primero que hace es cargar el primer valor del RPI en lo que se llama entry point, punto de entrada de un programa, que es la primera instrucción que se va a ejecutar. Entonces el primer RPI va a parar a ese lugar y a partir de ahí se incrementa en forma automática. Bien, nosotros no sabemos exactamente en qué lugar de la memoria RAM va a estar el RPI, pero lo dibujamos así sin números la memoria y sabemos, eso es lo que sí sabemos, lo que es seguro, es que el RPI está apuntando al código de operación de la instrucción que se debe ejecutar. En este caso, a este. Bien. Entonces lo que voy a hacer es ir a traer ese código. Yo sé que el RPI es el puntero, es la dirección de ese código de operación. Entonces lo que hago es sacar ese RPI, llevarlo al bus interno y cargarlo en el RDM, que es el registro que está conectado al bus de direcciones de RAM. Entonces RPI out, RDM in. Bien. Una vez que cargué esa dirección en el bus de direcciones, a través de RDM, lo que hago es generar una operación de lectura, read y wait. Hago la operación de lectura y espero porque termine el ciclo de lectura de RAM. ¿Por qué tengo que esperar? ¿Por qué pongo wait? Porque la memoria trabaja a menor velocidad que la CPU. Por lo tanto, la CPU tiene que quedar esperando por la finalización del ciclo de lectura. Y una vez que finalice el ciclo de lectura, ¿qué es lo que voy a tener? En RBM, recuerden que cuando yo hacía una lectura en RAM, ¿dónde se leían los datos? En el bus de datos, ya lo habíamos dicho en transparencia anterior, y a través del bus de datos va a parar al registro buffer de memoria. O sea que mi dato va a quedar en el RBM, que el código de operación, de acá, lo llevé al RBM. ¿Por qué lo llevé al RBM? Porque está dentro de la CPU. Yo lo necesito, ese código de operación, dentro de la CPU para poder decodificarlo. Y específicamente, ¿dónde lo necesito? En el registro de instrucciones. Registro de instrucciones. Fíjense, RI. Vamos a agrandar un poquitito el font acá. Bien. Una vez que está en el registro de instrucción, procedo a lo que se llama decodificación. Acá, en el microprograma, vamos a poner decode porque no sabemos cómo decodifica la unidad de control. Lo único que sé es que lee del RI a la circuitería interna y empieza a generar señales de control. Entonces lo ponemos como decodificación. Y una vez que decodifica, identifica la operación que va a realizar. ¿Quién me había preguntado? A ver. Alberto, ¿se entendió la explicación de la primera línea? Bien.
La segunda línea es más fácil porque ya está el dato, el código de operación ya está dentro de la CPU en el RBM y lo único que hay que hacer es una transferencia al registro de instrucciones. ¿Y por qué al registro de instrucciones? Porque es el único al cual está conectada la unidad de control para efectuar la decodificación. Bien, entonces hay que hacerlo sí o sí. Bueno, una vez que está en el registro de instrucciones se procede a decodificar. ¿Y de qué se da cuenta en ese momento la unidad de control? De que tiene que hacer una operación de transferencia. Mover a X lo que tiene PX. Bien. Y esto entonces es muy simple. Sabemos que sacar el valor de X es a X out. Y introducimos en el registro de X, al revés, tengo que hacer BX out y cargarlo en AX. Bien, ahí estoy, ¿qué cosa? Estoy haciendo la ejecución de la instrucción, estoy ejecutando la instrucción. Bien. No tengo que almacenar ningún operando porque no realicé operaciones aritméticas ni lógicas, por lo tanto, tengo que finalizar. Pero antes de finalizar, chicos, ¿qué es lo que hay que hacer? Antes de finalizar hay que incrementar el registro de puntero de instrucciones para que apunte al siguiente código de operación. En memoria, acá va a haber un código de operación para la siguiente instrucción. No sabemos qué instrucción es, voy a poner CO1 y CO1L y CO2H. Y así sucesivamente irán apareciendo los códigos de operación. Sí, estos son los códigos de operación del programa cargado en memoria. Fíjense que el RPI está apuntando a la dirección, al código de operación que me toca ejecutar. Para que quede apuntando al siguiente código de operación, ¿cuántas veces tendré que incrementar? ¿Una o dos? ¿Alguien me puede contestar? ¿Cuántas veces debo incrementar el puntero de instrucciones? ¿Una o dos? ¿Serían 2 veces, profe? 2, exactamente, para que apunte a este lugar. 1, 2. Por lo tanto, tengo que hacer... Por ahora lo voy a escribir en pseudocódigo, chicos. RPI igual a RPI más 1. No quiero marearlos porque esta operación se hace dentro de la loop, pero es bastante complicadita. Entonces, por ahora le vamos a poner a nivel pseudocódigo. Lo que sí sé es que consume 3 ciclos de clock. Vamos a poner de 5, 6 a 7. Y de 8 a 10. El otro incremento. Fíjense lo que, o sea, ustedes que son programadores de alto nivel, de lenguaje de alto nivel, y de alto nivel también si quieren, hacen estas cositas como I igual a I más 1, o RP igual a RP más 1, una línea de su código, y es algo muy elemental. ¿Bien? Pero cuando lo tengo que hacer a bajo nivel, ¿sí? Llega al punto a que no quiero explicarles ahora para que no se me confundan. Ya van a ver cuando lo hagamos, van a decir, pucha, qué lío es incrementar un registro en la CPU. Bien. Cosa que ustedes, repito, en un lenguaje de alto nivel, de lo más básico que uno aprende, ¿no? Y ahí finalizaría. Fíjense que en 10 ciclos de clock se finalizó la ejecución de este microprograma. Es un microprograma de transferencia. Identifiquemos las partes, las voy a ir poniendo con colores. Pongan con amarillo. Esto que está en amarillo sería la búsqueda de la instrucción. Esto vamos a poner con otro color, verde. La decodificación en verde. La ejecución, la transferencia en sí, es esta de acá. Y lo pongo con otro color celeste. Bien. Y luego acomodamos los punteros. Esta operación no tiene búsqueda de operando ni almacenamiento de operando. ¿Por qué? Porque los dos operandos estaban dentro de la CPU y eran registros. Son registros. ¿Bien? ¿Preguntas? Profe, una consulta. 5-7 y 8-10, ¿eso qué significa? Significa que este incremento del puntero ocupa 3 ciclos de clock.
Después yo les voy a mostrar cuáles son las instrucciones que hay que hacer a nivel CPU para ejecutar ese pseudocódigo, ese RPI igual a RPI más 1. Bien. Por ahora bien, solamente les digo, pongo el pseudocódigo y les adelanto que ocupa 3 ciclos de clock. Esto porque bien. yo lo sé, porque más adelante se los enseño a hacer. Pero no quiero confundirlos ahora. Ok, profe, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, o a ver en el chat, veamos en el chat. Bien. Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo, chicos. Algo más complejo. Esta es la operación más simple que hay, una operación de transferencia. Lo que voy a hacer ahora es una operación de... Hagamos un AND. Bien, vamos a hacer una operación lógica AND en la LU. También la vamos a hacer sobre registro. ¿Qué significa esto? Que no tengo operadores externos, que no tengo que ir a buscar los operandos en memoria. Entonces acá lo que estoy haciendo es AX, AND, BX y almaceno el resultado en BX, ¿sí? Puse un poquito el font. Bien, una operación lógica de 16 bits. Bien, ustedes ya han implementado operadores de este tipo, con macros empezaron de 4, se fueron a 8 y crecieron hasta 16 bits. Bien, con el circuito. Estos circuitos están implementados dentro de esta LU y vamos a usar una señal de control para decirle a esta LU que me realice una operación de lógica de AND entre los dos registros. Bien. El RPI comienza acá, como siempre. Yo voy a trabajar sobre este microcódigo que ya realicé porque la primera parte es idéntica. Bien. La primera parte, la de búsqueda, va a ser exactamente la misma. Tengo el puntero, voy a leer a memoria, me traigo a la CPU el código de operación, el RBM, lo coloco en el registro de instrucciones, decodifico. Bien. Una vez que decodifico, ¿de qué se entera esta vez la unidad de control al decodificar? Se entera de que tiene que hacer una operación lógica, un AND. O sea que tiene que usar la LU. Bien. Uno de los operandos es BX, ¿de acuerdo? Lo va a almacenar ¿dónde? Esta vez lo voy a almacenar en el registro I. ¿Por qué en el registro I? Porque el registro I es el que tiene que almacenar un operando de la LU para que esto se pueda realizar. El segundo operando, ¿dónde tiene que estar? En el bus. Entonces tengo que hacer AX out. ¿De acuerdo? BX out, lo almaceno en I, AX out y lo pongo en el bus. Ya está en el bus AX. Y cuando AX está en el bus y BX está en I, estoy listo para hacer la operación ¿de qué tipo? AND. ¿Qué es AND, chicos? A nivel pseudocódigo, sabemos que es una operación lógica entre dos operandos, pero para la LU no es más que una señal de control que le envía a ¿quién? La unidad de control. La unidad de control le envía esa señal a la LU y le dice, realízame un AND. Activa los circuitos, ustedes armaron la LU, saben que la LU yo le introducí un código como parte de la entrada y ese código decía qué operación realizar, ¿se acuerdan? Bueno, acá ese código estaría indicando que haga un AND. ¿Bien? Y finalmente le digo que me almacene el resultado de esa operación de ese AND en Z. Y hago ZIN para abrir la compuerta, introduce el dato en Z. Listo, ya realicé la operación AND y está almacenado el resultado en Z. ¿Bien? Pero ¿dónde me piden que almacene el resultado final? En AX. Entonces tengo que hacer
Z out AX y ¿sí? Saco el contenido Z y lo almaceno en el registro AX. Y ahí finaliza el programa. Lo único que faltaría es incrementar los punteros. Ya les había dicho que tengo que incrementarlos 2 veces. Acá iríamos de 7, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Repito, yo porque sé que esta instrucción, RPI igual RPI más 1, me toma 3 ciclos de clock. Ya se las voy a presentar en la próxima clase. Bien. Preguntas. Fíjense lo fácil que es armar un microprograma. ¿Bien? Cuando uno tiene bien ordenaditas las cosas, voy mostrándoles paso a paso la ejecución de la instrucción. O sea, qué va pasando en los distintos componentes de la CPU para que se pueda ejecutar una instrucción. En este caso utilicé los registros y utilicé la ALU para poder ejecutar una instrucción, una operación lógica, un AND. ¿Bien? ¿Hay preguntas? A ver, veamos en el chat si hay algo. Sí, a ver, me preguntan de esta parte. Sí, porque en el ciclo de instrucción lo primero que tengo que hacer es ir a buscar la instrucción. Y en este caso es una nueva instrucción. Este AND AXBX tiene este código que está apuntado por RPI. O si quieren, como parte del ejercicio anterior, si partimos para que no se me confundan, nosotros habíamos dejado el puntero en el ejercicio anterior acá, ¿se acuerdan? Bueno, tengo nuevamente que ir a buscar entonces este código esta vez. Lo traigo acá, bien, lo decodifico y ejecuto la instrucción. O sea que esta parte que voy a marcar ahora con amarillo, siempre tiene que estar porque es la búsqueda de la instrucción. Recuerden, vean el dibujito de WhatsApp que les mandé, o les mandé por WhatsApp. Punto 1 dice búsqueda de la instrucción. Es esto, búsqueda del código de operación. Y luego decodificación. También está como punto 2. Vamos a poner con otro color. Decodificación. Bien. Ejecución sería esto. Y una vez que ejecute, tengo que almacenar el resultado. ¿Sí? ¿Qué faltó en esta? Tengo solo 4 etapas. Me falta una que es la búsqueda del operando, que en este caso no necesité porque los 2 operandos están dentro de la CPU. ¿Sí? O sea que en todos los microprogramas que hagamos vamos a tener siempre la búsqueda de la instrucción. Lo primero, si no sabe la unidad de control qué hacer, lo único que sabe es que tiene un puntero que está apuntando a la instrucción que le toca ejecutar. Entonces, ¿qué hace? Usa ese puntero, que es el RPI, para ir a buscar a memoria la instrucción que ejecutar, decodificarla y ejecutarla. ¿Se entendió, Iván? La respuesta a tu pregunta sería sí, van siempre. ¿Por qué van siempre? Porque si no, la unidad de control no sabe qué hacer. Tiene que primero ir a traer, sí o sí, el código de operación. Vamos con otro ejemplo, esta vez ya algo más complejo. Profe, si ahí en lugar de AND la operación fuera, por ejemplo, no sé, es OR, imagino, solamente le cambio la palabra... El código acá, supongamos claro. Un OR. Y sería lo mismo, ¿no? Sería lo mismo, solo que acá la señal de control a la CPU es distinta. Ah, perfecto. OR. Bien, bien. Esto está tabulado, enseguida voy a subir a transparencia, pero les voy adelantando. Fíjense, estas son las operaciones que puede realizar nuestra ALU de ejemplo. AND, OR, SOR, NOT, tiene varias también de suma, resta, multiplicación, etcétera, etcétera, ¿sí? Ah, bien, bien. Está bastante completita, hace de todo un poco. Profe, ¿esto nosotros lo hacemos así en una hoja o más adelante tenemos que hacerlo en algún programa?
No, háganlo en el panel de microprogramación, en este que les pasé yo. Ah, Vayan, bien, bien. vayan haciendo lo mismo que yo para que les queden los programas guardados en formato Word. Bien. Bien, bien, profe. Bueno, partamos de nuevo, arranquemos ahora con otra instrucción, cambiemos a OR. Y ahora lo vamos a complicar un poquitito. Ahora sí voy a poner un operando en memoria. El RPI va a estar apuntando al código de operación. Inmediatamente del código de operación ya les había dicho yo que tenía la dirección del operando. Voy a adelantar en otra transparencia. También como parte baja y parte alta. Y ese dir de num me estaría apuntando al número que está almacenado en algún lugar de memoria separado del código. Por eso pongo acá un puntero dir de num al número. ¿Bien? Fíjense que ahora tengo una operación lógica con un operando que es un registro y el otro operando que es una variable que está en memoria. Entonces ahora sí voy a necesitar ir a buscar el operando en memoria. Si ven el ciclo de instrucción, por ahí van a encontrar en el punto 3, búsqueda del operando. Bien. Bien, esta parte, la primera parte, que me preguntaba Iván, va siempre, porque también de nuevo, en esta instrucción tengo que ir a buscar el código de operación y decodificarlo. O sea, 2 y 3 van siempre, no hay cómo errar. Y por eso ni borro, porque sé que va a ser el mismo microcódigo. ¿Sí? Una vez que decodifico, ahora a partir de aquí, sí sé que la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ya tengo que hacer otras cosas, tengo que ir a buscar un operando en memoria. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esto porque en todo caso después me va a desfasar. Entonces ahora, en el ciclo número 4, después de decodificar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a buscar dir de num. Pero fíjense, ¿cómo obtengo la ubicación de dir de num? No me queda otra que usar el puntero de instrucciones, el RPI. Entonces acá tendré que incrementar sí o sí el RPI para que apunte acá. ¿Y cuántas veces lo tengo que incrementar? 2 veces. RPI más 1. 2 veces. Esto era, me tomaba 4, 5 y 6, me tomaba 3 ciclos de clock de incremento, 6, 7 y 8. Repito, la próxima clase les voy a dar el código, cuando ya sepan manejar mejor la LU de ese incremento, del RPI igual a RPI más 1, y van a ver por qué utilizo 3 ciclos de clock, ¿sí? El segundo es de 7 a 9, profe. Gracias, gracias. De 7 a 9, listo. Entonces, con esos 2 incrementos, ¿qué hago? ¿O qué hice? Hice que el RPI apunte a este lugar. Y en ese lugar que tengo almacenado ahora, ya no tengo almacenado un código de operación, sino tengo almacenada una dirección. Y esto sería la parte alta de la dirección. Hagamos bien para que les quede. Bien. Hago entonces una operación de lectura. Ahora en 10 voy a hacer un copy and paste para ganar tiempo. ¿Sí? Porque hago la operación de lectura, pero esta vez, ¿qué vuelve en el RBM? Ya no vuelve el código de operación, que vuelve la dirección del num, ¿de acuerdo? No entra más nada en mi panel. Bueno. Modifiquemos un poquitito el font. Sí, ahí sí entró. Bien. Sí, fíjense que esta vez, cuando hago la operación de lectura de memoria, usando los mismos registros, tanto el RPI como el RDM,
¿Qué es lo que traigo? La dirección de NUM. Ya no más el código de operación. ¿Por qué? Porque ya esta vez moví el puntero. Lo incrementé 2 veces. Bien. ¿Y qué tengo que hacer con la dirección de NUM? Esto es importante que lo vean. Todavía tengo que acceder una vez más a memoria. ¿Por qué tengo que acceder una vez más a memoria? Porque tengo que, a lo que me interesa traer, para operarlo con AX, ¿qué cosa es? NUM, no dir de NUM. Ahora tengo dir de NUM. ¿Y dónde tengo dir de NUM? En RBM. Por eso tengo que hacer RBM out y guardar ese valor en el RDM. ¿Qué es lo que hice? Traje dir de NUM y lo puse en el RBM. ¿De acuerdo? Ahora vuelvo a transferir ese valor y lo coloco en el RDM. ¿Por qué? Porque dir de NUM, chicos, si se fijan, es una dirección. Y con esa dirección tengo que volver a ir a memoria y leer de nuevo un dato. O sea, voy 2 veces a memoria. En la primera ida a memoria me traje ¿qué cosa? Me traje la dirección de NUM. Y en la segunda ida me voy a traer ¿qué cosa? Me voy a traer lo que me interesa, justamente NUM. ¿Dónde va a estar? En el RBM. ¿Se entendió esto? Esto es importante, chicos. Estas dos partes. A ver si hay dudas, pregunten, a ver si... Profe, ¿podría explicar de nuevo de la línea 10? Sí. Hasta acá está claro, hasta acá trajimos el código de operación, decodificamos y ahí yo como unidad de control me doy cuenta que necesito ir a traer un operando, que es NUM, que está en memoria, ¿bien? ¿Y cómo está en memoria? Con direccionamiento indirecto, es decir, primero está la dirección y una vez que tenga la dirección tengo que ir a buscar el valor de NUM, el valor del operando. Bárbaro. ¿Dónde está la dirección de NUM? Está apuntada por RPI después del código de operación. Por eso es que lo primero que hicimos es incrementar el RPI para que apunte acá y tengamos una referencia para ir a buscar un puntero. Bien. Ahora bien, con ese puntero voy de nuevo a la memoria, hago el ciclo de lectura y traigo ¿qué cosa? En el registro buffer de memoria me traigo lo que está apuntado por este puntero, que es dir de NUM. Bien. Pero a mí no me pidieron que opere acá con dir de NUM. Aquí me pidieron que opere con NUM. Entonces tengo que ir a la memoria de nuevo. ¿A qué lugar? Al lugar que está apuntado por dir de NUM. El puntero ahora es dir de NUM. Y ese puntero, ¿dónde lo almacené? En RBM. Antes el puntero era RPI, ¿se acuerdan? Ahora el puntero es RBM. Entonces por eso hago RBM out, el puntero, y lo almaceno en el bus de direcciones a través de RDM. Y leo. O sea, ¿qué es lo que estoy leyendo ahora en este ciclo de lectura? Lo que está apuntado por dir de NUM. ¿Y qué está apuntado por dir de NUM? NUM. Y al finalizar el ciclo 11, ¿qué pasó? En RBM tengo NUM. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Bien. Es búsqueda doble. Primero voy con el puntero a traer la dirección y después uso la dirección como puntero para ir a traer NUM. O sea, por eso es un doble acceso. Bueno, vamos con el punto 12. Ya tengo el dato. Ahora con ese dato tengo que hacer un OR con AX. Así que ese dato, el dato que está en RBM, que es NUM, acuérdense acá, lo puse acá, RBM NUM, lo puedo llevar a la LU para operar. RBM out y bien, ya almacené entonces uno de los operandos en el registro I de la LU y ahora con el otro operando voy a hacer la operación a través del bus. El otro operando está en AX. AX out. La operación, que sería OR en este caso, y ZI. Acá, ¿qué es lo que acabo de operar, chicos? Acabo de operar o guardar en Z, ¿sí? Lo que estaba en I con lo que está en el bus. ¿Bien? Y en el bus
¿qué es lo que saqué al bus? AX. ¿Bien? O sea, estoy haciendo I OR AX. Y en I había almacenado num. O sea que voy bien. Vamos al ciclo 14. Tengo que almacenar el resultado ¿dónde? En AX. Z out AX. Bien, ahí finalizaría. Una cuestión más. Al igual que hicimos en los otros ejercicios, por acá abajo voy a tener el código de operación 1. O sea, la siguiente instrucción a ejecutarse. Y el puntero está apuntando en este momento a dir de num. ¿Qué tendría que hacer con el puntero? Tendría que incrementarlo 2 veces otra vez para que quede apuntando realmente a la siguiente instrucción a ejecutar. Entonces acá me faltarían de 15 a 17 y 18, 19 y 20. 18 a 20, el código para incrementar el puntero y que quede apuntando al siguiente código de operación. Bien. Esto se los voy a pasar para que lo tengan. Y al finalizar esto quedaría apuntando al siguiente código de operación, que es lo que queremos efectivamente. Profe, eso que puso en la línea 13, entre paréntesis, sería como un comentario, ¿no? No sería parte del código. Claro, es el comentario de lo que estoy almacenando en Z. Bien, ok. Para que ustedes lo sigan, ¿no? Ahí pasé la captura. Lo mismo que esto de acá, que es un comentario para indicar lo que estoy haciendo. Y esto de acá y esto de acá. Todo lo que voy poniendo así, entre paréntesis, para que ustedes ubiquen lo que se está haciendo en ese ciclo, ¿bien? Y en este ciclo justamente estoy haciendo la operación. Bueno, marquemos las fases del ciclo de instrucción. La primera fase, ya sabemos que es la búsqueda, con amarillo. Segunda fase de codificación, ahí vamos a poner con verde. La tercera fase era la búsqueda de el operando. La ponemos con celeste. Búsqueda del operando, repito. O sea, fíjense, me tomó bastantes ciclos ir a buscar ese operando. Y luego viene la ejecución. Ejecuto. Otro color. Finalmente, el almacenamiento del resultado. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que esta instrucción ya tiene las 5 etapas, es completita, tiene las 5 etapas del ciclo de instrucción. Bien. Preguntas. Vamos bien, se va entendiendo. La clase está quedando grabada, en todo caso, después si quieren vuelvan para atrás y den una revisadita. Acá me preguntan, ¿por qué al final vuelve a incrementar el DRPI? Sí, porque te acuerdas la primera vez que incrementé se quedó apuntando a dir de num, por lo tanto no me está sirviendo para la siguiente instrucción, para el siguiente código de operación, por lo tanto tengo que incrementarlo otra vez 2 veces para que quede apuntando al siguiente código de operación. ¿De acuerdo, Gonzalo? Si no, ¿qué pasaría si no incremento ese código? Me cargaría dir de num, la CPU, bien, como si fuera un código de operación e intentaría decodificarlo la unidad de control. ¿Qué pasaría? Muy probable que aparezca una pantallita azul o una PC con reiniciándose. ¿Bien? Pero estoy pasando un código a la unidad de control que no sabe interpretar. Bien, hagamos un último
microprograma antes ya de finalizar la clase. Y ahora vamos a hacer el peor de los casos. Vamos a hacer una operación lógica también. Hagamos un AND esta vez para variar un poquito. Y fíjense esta vez lo que voy a hacer. Voy a cambiar estos operandos. ¿Qué significa esto? Que el resultado, en lugar de almacenarlo en un registro X, lo voy a almacenar esta vez en memoria en la dirección de num, en este lugar. Bien. El código inicialmente sería igual porque lo que tengo que hacer es ir a buscar dir de num, después buscar num, o sea que hasta acá sería exactamente igual. Opero, ¿sí? Incluso hasta acá, tengo el resultado en Z, paro. Acá habría que cambiar en lugar de OR, estamos en la operación AND, ¿no? Entonces acá esto sería AND. Bien. Buenísimo, ya tengo el resultado en Z, ahora tengo que almacenar ese resultado, pero ¿dónde lo tengo que almacenar? En memoria, en la dirección del num. Bien. Entonces, hagamos lo siguiente. Con Z ya no lo puedo llevar al registro X porque no se pide que se almacene en el registro X, sino que se almacene en la dirección. Entonces, ahora tengo que llevarlo al registro buffer de memoria. A este, al que está conectado al bus de datos. Bien. Y tengo que decirle que me escriba ese resultado en memoria. Fíjense que antes hasta ahora hacía operaciones read sobre memoria y ahora estoy haciendo operaciones write, de escribir. Bien. ¿En qué dirección me va a escribir esto? ¿En qué dirección de memoria? En la que está cargada en el RDM. Y en el RDM, ¿qué habíamos cargado como último dato? En el RDM teníamos dir de num, ¿se acuerdan? Acá teníamos dir de num. Por lo tanto, no necesito recuperarlo porque nunca más usé la memoria. ¿O sí la usé? Piensen un poquito. ¿Cuál fue el último valor que tengo en RDM? Profe, ¿no dice que es num? En el RDM tengo num. Sí. Ese sería el dato, ¿no? Claro, fíjense en esta línea. Claro, ese sería el dato, bus de datos. RDM en este momento tenía dir de num. Cuando yo hago esta transferencia, ¿qué coloco en RDM? Dir de num. ¿De acuerdo? Entonces, cuando escribo acá, ¿qué estoy escribiendo? Estoy escribiendo, esto lo voy a poner así en dos comentarios. Estoy escribiendo lo que está apuntado por RDM a la memoria. A ese lugar de memoria le estoy escribiendo lo que tiene el RDM. Bien. Ahora bien, veamos cuánto tiene nuestro RDM en el pseudocódigo. No, el último valor de RDM era dir de num, ¿se acuerdan? Por esto. A ese dir de num le almacené qué cosa, o le transferí qué cosa, lo que tiene el RDM. ¿Y qué es lo que tiene el RDM? El contenido de Z. Bien. Y Z tiene la operación que realicé, el AND, que yo quería hacer. En caso, acá tuvimos suerte porque en ningún momento más usamos RDM para nada. Avancé, y no pasó nada. Pero si tuviera que usar el RDM para algo, bien, si tuviera que utilizar este valor de RDM, si sobrescribo el valor en algún momento del pseudocódigo, en este momento lo tendría que guardar en algún registro adicional. Y se acuerdan cuando les mostré la arquitectura, que vamos a utilizar, la arquitectura básica, les había dicho que acá a la derecha habían algunos registros especiales. Bueno, podemos usar un registro auxiliar o un registro de operador para almacenar un valor como este de RDM y no perderlo. Entonces, podría almacenar
y utilizarlo en este momento, si quisiera. ¿Bien? Pero por suerte, como les digo acá, nunca más sobreescribí el RDM, y en RDM me quedó, ¿qué cosa? Dirección de NUM, me quedó espectacular para realizar la escritura de forma directa. Bien, escribo el valor resultante y listo. Este es el peor de los casos, porque tengo que ir varias veces a memoria. Tengo que ir a buscar la dirección, tengo que ir a buscar el operando, operar, y después ir a guardar el operando. Por eso tengo que una operación de escritura. ¿Bien? Y bueno, la cantidad del ciclo va a ser igual. Vamos marcando nuevamente los componentes del ciclo de instrucción. Empezamos por el búsqueda del operando, perdón, búsqueda de instrucción, decodificación. Acá búsqueda del operando. Acá ejecución de la instrucción. Y finalmente acá almacenamiento del resultado. Bien, y esto que queda acá simplemente es incremento del puntero de instrucciones para que quede apuntando a la siguiente instrucción. Esto tiene que ver con el secuenciamiento y no con el ciclo de instrucción en sí. Pero no se olviden siempre de dejar el puntero de instrucciones apuntando a la siguiente instrucción. A ejecutar. Vamos a una captura de pantalla para que ustedes después lo revisen en el ejercicio. Bien, chicos, preguntas. Estamos cerrando la clase. Bueno, creo que el comentario de Flavio era sobre el último que había quedado en RBM, que era la dirección de NUM. Bueno, nos vemos el próximo jueves, chicos. Por favor, denle una mirada de nuevo a los videos si tienen dudas. Fíjense bien, porque es importante que tengan bien en claro esto, que son los programitas más básicos, porque utilicé una arquitectura simple, ¿sí? Y utilicé instrucciones bien simples para comenzar a explicarles. Si bien fui complicando la cosa cada vez con operandos diferentes, pero básicamente les expliqué lo elemental, digamos. Entonces es importante que lo entiendan bien para que cuando empiece a explicarles los temas más complicados, ya estos temas los manejen bien ustedes, ¿sí? Nos vemos entonces la próxima clase. Hasta luego, profe.